Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia en un año. Y en este día es el cuarto día que iniciamos y lo tenemos contemplado al principio en enero 4, ¿verdad? Y es el capítulo 9 del libro del Génesis. Y empieza el libro del Génesis diciendo en el versículo 18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Otra vez es la misma imagen del libro del Génesis, cuando a través de Adán y Eva se debería de poblar toda la tierra y se pobla toda la tierra porque nacen Caín y Abel y luego tienen sus esposas y Abel no, ¿verdad? Caín, y de ahí viene toda esta generación hacia Noé, pero después Dios envía el diluvio y el diluvio acaba con todo ser viviente excepto lo que entra a la barca, Noé, su familia y todos los animales, las parejas, hembras y machos que le pide Dios a Noé que lo haga. Dice que en el capítulo 10, esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y es una serie de familia numerosa de estos tres hijos de Noé, enorme, que se van expandiendo y expandiendo en las ciudades vecinas y circunvecinas, como la edificación de Nínive, como cerca de Sodoma y Gomorra, y así todas las ciudades van creciendo y desarrollándose y multiplicándose el hombre. Al final de este capítulo 10 dice en el versículo 32, estos son los linajes de los hijos de Noé, según sus genealogías y naciones, a partir de ellos se extendieron los pueblos por la tierra después del diluvio. Y el capítulo 11 dice, por aquel entonces toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Y entonces los hombres se dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Así nos haremos famosos para no dispersarnos por toda la faz de la tierra. Y entonces dice el autor del libro del Génesis que el Señor bajó el Señor a ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo el Señor, formar un solo pueblo con una misma lengua y para todos, esto es el comienzo de su obra. Ahora no les será imposible nada lo que intenten. Bajemos y confundamos ahí mismo su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. El propósito no es que Dios no quiere que hablen una lengua en que estén unidos. El punto aquí es que en ningún momento Dios está envuelto en ellos, ¿se dan cuenta? Para nada. Simplemente es hablar de ellos, que es la soberbia y el orgullo que el hombre va desarrollando otra vez, la tendencia a pecar, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura en el versículo 9 del capítulo 11 que de esta manera el Señor dispersó toda la faz de la tierra, los dispersó y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le denomina Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y desde ahí el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra. Y es el propósito de ir en el mundo y hacer crecer y producir la tierra, ¿verdad? Y de ahí sigue la genealogía de estos tres hijos de Noé hasta llegar al versículo que les quiero compartir, el versículo 27. Esta es la descendencia de Teraj. Teraj engendró a Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Teraj en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor tomaron esposas.
La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán. El padre de Milca y de Yisca, Sarai, era estéril y no tenía hijos. Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Terach fueron 205 años y murió en Harán. Y luego, bueno, aquí es importante porque empieza otra etapa de la Sagrada Escritura y de la historia de la salvación, porque nos pone a un personaje importantísimo y maravilloso en la Sagrada Escritura, que es Abraham, que después Dios le cambiará el nombre de Abraham, ¿verdad? Y en el Salmo 4, dice el Salmo: sepan que el Señor elige al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo invoco. Tiemblen y dejen de pecar. Reflexionen en sus corazones sobre sus lechos en silencio y ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Siempre este Salmo 4 nos habla de la confianza en el Señor, porque si le somos fieles nosotros y confiamos en Él, Él nos va a proveer de todo. En el Evangelio cuarto de San Mateo nos habla cómo Jesús es llevado, después del bautismo, es llevado al desierto y está 40 días ayunando, y dice que a los 40 días tuvo hambre, y entonces el maligno se le acercó, y son las 3 tentaciones que sufre, ¿verdad? Jesús, le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y entonces Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito: daré órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, que no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús: está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te las daré si te postras y me adoras. Entonces le respondió Jesús: apártate, Satanás, pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás solamente y Él le darás culto. Entonces lo dejó el diablo y los ángeles vinieron y le servían. Maravillosa esta escena de cómo entra el demonio en la tentación. Jesús está débil físicamente, ha ido a orar y no ha comido por 40 días, y entonces se acerca y la primera seducción es el estómago, ¿verdad? Los sentidos, ¿verdad? Que tienes que estas piedras se conviertan en panes, tienes hambre, ¿verdad? Y Jesús contesta sabiamente, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que tener siempre, no solo de pan, no dice que no hay que comer pan, no hay que comer, sino que la palabra de Dios también es importante, y en ese momento lo más importante era el alimento de la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Eso es importantísimo que Jesús nos quiere decir para lo que enfrentamos en las tentaciones, que todos las enfrentamos, pero que si nosotros somos débiles espiritualmente, ni aunque estemos llenos de comida, vamos a poder resistir las tentaciones del demonio. Y la segunda tentación, pues le dice que lo lleva al pináculo alto del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice que el demonio empieza a manejar la Sagrada Escritura también, porque se da cuenta, Jesús usa la Sagrada Escritura, entonces le dice: pues también está escrito, esto está en el Salmo 91, perdón, y también el 93 van a encontrar ustedes esto. Entonces está escrito que el Señor no va a dejar que tropieces en piedra alguna. No tentarás al Señor tu Dios. Tengamos cuidado de no tentar tampoco nosotros a Dios, ¿verdad? Haciendo su voluntad y como Él obra a través
de muchas cosas, no nada más de milagros, sino de la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Como en el caso de la vacuna. Piensa en un momento. Están tentando a Dios si no nos vacunamos. A los ojos de la fe. Y la tercera es que lo lleva a ver todos los reinos y le dice, te daré esto si te postras y me adoras. La soberbia, ¿verdad? El poder, que es algo que seduce a tantos hombres en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate, Satanás, pues está escrito, al Señor tu Dios adorarás solamente y Él le darás culto. Entonces Él lo dejó el diablo y los ángeles se vinieron a servirle. Es algo importante nosotros reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y unirnos a Él, ¿verdad? Y dice que Jesús entonces se fue a predicar a la buena nueva y les decía, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ahí llama a sus discípulos, a Pedro, a Santiago, a Juan, y a todos ellos los empieza a llamar los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y los llama a participar en su reino. Andrés también lo llama. Entonces, hermano, la Torre de Babel es una llamativa imagen de orgullo humano, un intento de subir a los cielos con la propia capacidad. Dios, de forma más bien humorística, desciende para ver de lo que es capaz el pueblo, mostrando lo lejos de los cielos que lo dejan hacerse inútiles, buscando hacerse un nombre para sí mismos en lugar de invocar el nombre de Dios, terminan dispersados. El fruto de la soberbia y el pecado es siempre el aislamiento y la desunión. En contraste, Jesús aparta todos los intereses personales y egoístas y resiste las tentaciones del diablo. Citando la reflexión de Moisés al final de los 40 años de Israel vagando por el desierto. Jesús le dice al diablo y nos enseña que el sentido de la vida no se mide por la acumulación de comodidades materiales y posesiones, sino por el amor y el servicio a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. En medio de su pueblo, la oración de Jesús le une a Dios y en esta unidad radica el secreto de la felicidad. ¿De qué maneras intentas y logras cosas a través de tus propios esfuerzos en lugar de confiar en Dios? Siempre Dios, primero Dios, en el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.